Agosto de 1944. Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, Granville, Francia. El general Dwight D. Eisenhower estaba sentado en su escritorio leyendo un informe de campo que hizo que su mandíbula se tensara. El papel venía del teniente general George S. Patton Jr., fechado el 20 de agosto de 1944. Las palabras de Patton saltaban de la página con confianza y orgullo. Su tercer ejército había sellado la bolsa de Falaise. Escribió que sus fuerzas habían destruido el séptimo ejército alemán. La victoria pertenecía a las tropas estadounidenses bajo su mando. Eisenhower dejó el informe y miró por la ventana. Sabía algo que Patton esperaba que no supiera. Solo horas antes, fuerzas canadienses y polacas habían cerrado la brecha desde el norte. Habían luchado durante 10 días brutales seguidos. Habían enfrentado a las divisiones alemanas más duras en Francia. Habían pagado cada milla con sangre. El primer ejército canadiense, no el tercer ejército de Patton, había terminado el trabajo. Esto no era sobre tanques, o armas, o planes de batalla. Esto era sobre algo completamente diferente. El general Patton, el comandante estadounidense más famoso de Europa, estaba tratando de borrar una victoria canadiense de la historia. Quería la gloria para sí mismo. Ahora Eisenhower tenía que decidir qué hacer al respecto. El momento no podía haber sido peor. La guerra en Francia estaba alcanzando su momento más importante. Habían pasado 80 días desde el día D, cuando soldados aliados asaltaron las playas de Normandía el 6 de junio. Habían sido días duros. Tropas estadounidenses, británicas y canadienses habían luchado a través de los setos de Normandía, perdiendo miles de hombres por cada pequeño pueblo capturado. Los alemanes los habían hecho pagar por cada campo y cada camino. Pero ahora todo estaba cambiando. Los aliados habían roto las líneas alemanas. Habían atrapado al enemigo en una bolsa cerca de los pueblos de Falaise y Argentan. Más de 100.000 soldados alemanes estaban atrapados en un vaso que se cerraba. Imagina 2 manos gigantes acercándose lentamente, aplastando todo entre ellas. Esa era la bolsa de Falaise. 2 ejércitos aliados estaban cerrando esas manos. El tercer ejército de Patton empujaba desde el sur. El primer ejército canadiense empujaba desde el norte. En algún punto intermedio, esas manos se encontrarían y se cerrarían juntas. Cuando lo hicieran, el ejército alemán en Francia sería destruido. La pregunta era simple. ¿Qué ejército sellaría la bolsa? ¿Qué nación ganaría la carrera? Quien llegara primero reclamaría la victoria. Su país obtendría la gloria. Su general sería famoso. Los libros de historia recordarían su nombre. Las apuestas eran enormes. Entre 50.000 y 100.000 tropas alemanas estaban atrapadas y esperando ser aplastadas. Más de 10.000 vehículos alemanes estaban en esa bolsa como peces en un barril. Si los aliados podían cerrar la brecha completamente, podrían terminar la guerra meses antes. Esta era la batalla de cerco más grande en todo el frente occidental. Todo por lo que los aliados habían luchado desde el día D se reducía a este momento. Pero Eisenhower entendía que más que la victoria militar estaba en juego. El prestigio nacional estaba en juego. Cuando terminara la guerra, ¿qué países se sentarían en la mesa de paz con más respeto? ¿Qué naciones darían forma al mundo de posguerra? Esas preguntas serían respondidas en parte por quien ganara batallas como Falaise. Y más allá del prestigio, estaba el registro histórico mismo. Quien controlara la historia de esta batalla controlaría cómo millones de personas recordarían la guerra. ¿Sería honrado el sacrificio canadiense o sería olvidado? Eisenhower había visto los informes de inteligencia. Había estudiado los mapas de batalla. Había leído las cifras de bajas de ambos ejércitos. Sabía exactamente qué había sucedido en Falaise. Los canadienses habían lanzado la Operación Tractable el 14 de agosto. Habían avanzado a través de tierras de cultivo abiertas contra los defensores alemanes más fanáticos en Francia. La División Juventudes Hitlerianas y otras unidades SS habían luchado como demonios para mantener abiertas las rutas de escape. Cada casa se convirtió en una fortaleza. Cada campo se convirtió en un cementerio. Los canadienses habían sufrido bajas horribles. Los bombarderos aliados habían golpeado accidentalmente a sus propias tropas
El primer día porque el humo y el polvo hacían imposible ver. 400 hombres habían muerto por fuego amigo, pero los canadienses siguieron avanzando de todos modos. Durante 6 días seguidos, habían avanzado a la fuerza. Habían disparado 250,000 proyectiles de artillería. Habían perdido miles de hombres. El 16 de agosto, finalmente habían capturado el pueblo de Falaise mismo, pero la brecha aún no se había cerrado. 12 millas todavía separaban a las fuerzas canadienses del ejército de Patton al sur. Los alemanes estaban saliendo a través de esa abertura como agua a través de una grieta en una presa. Estaban perdiendo su equipo, pero estaban salvando a sus soldados. Cada hora que la brecha permanecía abierta, miles más de alemanes escapaban. Entonces, el 19 de agosto, tropas polacas bajo mando canadiense habían alcanzado el pueblo de Chambois desde el norte. Los soldados estadounidenses ya estaban en posición al sur en Argentan. La brecha se había reducido a solo 3 millas. Al día siguiente, fuerzas polacas y canadienses hicieron el empuje final. A las 7:20 de la tarde del 19 de agosto, un oficial polaco y un teniente estadounidense se dieron la mano en la plaza del pueblo de Chambois. Las pinzas del norte y del sur se habían unido. La bolsa de Falaise estaba sellada. Los canadienses y polacos lo habían hecho. Habían cerrado la brecha, habían ganado la carrera y habían pagado un precio terrible por esa victoria. Más de 5,000 bajas canadienses, más de 1,400 bajas polacas. Jóvenes que nunca regresarían a casa. Ahora Patton estaba reclamando su victoria como propia. Su informe hacía parecer que el tercer ejército había hecho todo el trabajo importante. Apenas mencionaba a los canadienses. No decía nada sobre los polacos sosteniendo la colina 262 durante 2 días, mientras estaban rodeados por 3 lados. Quería todo el crédito y toda la gloria. Eisenhower enfrentaba una elección imposible. Podía quedarse callado y dejar que la versión de Patton se convirtiera en la historia oficial. Eso mantendría la paz. Patton era difícil y orgulloso y hambriento de fama, pero también era uno de los mejores generales de Estados Unidos. Enojarlo podría causar problemas. La prensa estadounidense amaba a Patton. El público lo veía como un héroe. Corregirlo podría crear una tormenta política en casa. Pero quedarse callado significaba traicionar a los canadienses y polacos que realmente habían ganado la batalla. Significaba dejar que una mentira se convirtiera en historia. Significaba que esos hombres habían sangrado y muerto por nada más que la gloria de otra persona. Eisenhower era el comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en Europa. Tenía la responsabilidad de decir la verdad. Tenía el deber de honrar a los hombres que habían pagado el precio. Entonces, ¿qué dijo Eisenhower cuando Patton reclamó crédito por la victoria canadiense? Para entender qué pasó en Falaise, necesitas conocer a los hombres que lucharon allí. 4 generales dieron forma a esta batalla y sus personalidades importaron tanto como sus ejércitos. El teniente general Guy Simonds comandaba el segundo cuerpo canadiense. Tenía 41 años, lo que lo hacía el comandante de cuerpo más joven en la mancomunidad británica. Simonds era un pensador brillante que planeaba batallas como partidas de ajedrez. Había diseñado la Operación Tractable, el empuje final para cerrar la brecha de Falaise desde el norte. Sus soldados lo respetaban, pero también lo temían. Los impulsaba duramente porque sabía lo que estaba en juego. El general Harry Crerar comandaba todo el primer ejército canadiense. Este ejército incluía no solo canadienses, sino también fuerzas británicas y polacas. Por primera vez en la guerra, los canadienses tenían su propio mando a nivel de ejército. Antes de esto, las tropas canadienses siempre habían luchado bajo generales británicos o estadounidenses. Crerar sentía una presión enorme para probar que los canadienses podían liderar al más alto nivel. Los ojos de su nación estaban observando. Cada decisión que tomara probaría que Canadá pertenecía entre las grandes potencias militares o confirmaría lo que los críticos creían, que los canadienses eran buenos soldados, pero no buenos comandantes. El teniente general George Patton Jr. comandaba el tercer ejército de Estados Unidos. Ya era una leyenda. Los periódicos lo llamaban sangre y tripas. Usaba botas brillantes y llevaba pistolas con mango de marfil. Creía en atacar rápido y nunca detenerse.
Patton era profundamente competitivo. Quería ganar cada carrera y reclamar cada victoria. También tenía opiniones fuertes sobre otros ejércitos. Pensaba que los generales británicos eran demasiado lentos y demasiado cuidadosos. Había hecho comentarios que sugerían que no pensaba mucho en la capacidad militar canadiense tampoco. Para Patton, la guerra era una competencia y él pretendía terminar primero. El general Dwight Eisenhower comandaba todas las fuerzas aliadas en Europa. Era el comandante supremo. Su trabajo era más difícil que luchar contra alemanes. Tenía que manejar los egos de generales como Patton y Montgomery. Tenía que mantener a británicos, estadounidenses y canadienses trabajando juntos incluso cuando no estaban de acuerdo. Tenía que pensar en política tanto como en batallas. Eisenhower era inteligente y paciente, pero también tenía límites a su paciencia. La situación estratégica en el verano de 1944 había creado las condiciones para la batalla de Falaise. El día D había ocurrido el 6 de junio. Los soldados aliados habían asaltado 5 playas en Normandía. Habían asegurado un punto de apoyo en Francia, pero apenas. Durante las siguientes 7 semanas, habían luchado a través de los setos normandos. Estos no eran campos normales. Gruesos muros de tierra y raíces dividían cada pedazo de tierra de cultivo. Los alemanes habían convertido cada seto en una fortaleza. El progreso se medía en yardas, no en millas. Las bajas eran horribles. Entonces, el 25 de julio, los estadounidenses lanzaron la Operación Cobra. Hicieron un agujero a través de las líneas alemanas cerca de Saint-Lô. El tercer ejército de Patton se vertió a través de esa brecha como agua a través de una presa rota. De repente, la guerra cambió. Los alemanes estaban retrocediendo. Los aliados estaban avanzando. Se abrieron nuevas posibilidades. El plan se hizo claro. En lugar de perseguir a los alemanes todo el camino de regreso a Alemania, los aliados los atraparían aquí mismo en Francia. Cercarían a las fuerzas alemanas antes de que pudieran escapar a través del río Sena. 2 pinzas se encontrarían cerca de los pueblos de Argentan y Falaise. Cuando esas pinzas se cerraran, el ejército de Hitler en Francia sería destruido. Las responsabilidades se dividieron cuidadosamente. El tercer ejército de Patton barrería desde el sur. Correrían hacia el este y luego girarían al norte. Su objetivo era llegar a Argentan y luego mantener posición. El 21 Grupo de Ejércitos de Montgomery, que incluía al primer ejército canadiense, atacaría al sur desde Caen. Los canadienses avanzarían hacia Falaise y luego continuarían al sur para unirse con los estadounidenses. El límite entre las dos fuerzas se estableció en el mapa. Cada ejército conocía su trabajo. El 13 de agosto de 1944, las fuerzas de Patton llegaron a Argentan desde el sur. Se habían movido rápido, justo como a Patton le gustaba. La brecha entre su ejército y los canadienses ahora era de solo unas 20 millas. Patton envió un mensaje urgente a sus superiores. Quería permiso para seguir yendo al norte. Quería conducir todo el camino hasta Falaise y cerrar la brecha él mismo. Dejar que su tercer ejército terminara el trabajo. Montgomery dijo que no. Las líneas de límite se establecieron por una razón. Si el ejército de Patton empujaba al norte mientras los canadienses empujaban al sur, había un peligro real. Comenzarían a dispararse entre sí. El humo y la confusión de la batalla hacían difícil distinguir amigo de enemigo. Además, los canadienses ya estaban luchando hacia Falaise. Cerrarían la brecha desde el norte según lo planeado. Patton estaba furioso. Escribió en su diario que lo estaban reteniendo para dejar que los británicos se llevaran la gloria. Creía que su ejército podría haber cerrado la brecha de Falaise en un día si simplemente lo hubieran dejado ir. No mencionó que sus líneas de suministro estaban estiradas al límite. No mencionó que sus flancos estaban expuestos y vulnerables. Solo vio que alguien más iba a obtener crédito por una victoria que él pensaba que debería ser suya. La verdad era más complicada. La situación de suministro de Patton era peligrosa. Sus tanques se estaban quedando sin combustible. Sus camiones se estaban descomponiendo por el uso constante. Y las fuerzas alemanas todavía eran lo suficientemente fuertes como para contraatacar si veían una apertura.
La decisión de detenerse en Argentan era sentido común militar, no política. Pero Patton lo vio diferente. Ya tenía una relación difícil con los comandantes canadienses. Había hecho comentarios despectivos sobre las fuerzas de la mancomunidad en el pasado. Algunos oficiales británicos y canadienses pensaban que a Patton le importaba más la gloria que ganar. Ahora detenido en Argentan, mientras los canadienses luchaban hacia Falaise, el resentimiento de Patton creció más profundo. Del 14 al 19 de agosto de 1944, la batalla canadiense por Falaise comenzó en la oscuridad y el humo. El primer ejército canadiense enfrentaba un problema que parecía casi imposible de resolver. Tenían que avanzar 20 millas a través de territorio fuertemente defendido. La tierra adelante era mayormente tierras de cultivo abiertas con pocos lugares para esconderse. Esperándolos estaban las mejores divisiones alemanas que quedaban en Francia. Las divisiones SS, incluyendo la de segunda SS Panzer, llamada Juventudes Hitlerianas, y la primera SS Panzer, llamada Leibstandarte, eran hombres desesperados luchando por sus vidas. Sabían que si los aliados cerraban la brecha, estarían atrapados. El cerco significaba muerte o captura. Así que lucharían como animales acorralados. La operación Tractable comenzó a las 4:30 de la mañana del 14 de agosto. Los canadienses crearon oscuridad artificial usando un truco que habían aprendido de batallas anteriores. Los bombarderos aliados volaron y lanzaron bombas de humo a través de todo el campo de batalla. Entonces, 720 bombarderos pesados bombardearon en alfombra las posiciones alemanas. El sonido era como el fin del mundo. Más de 400 tanques comenzaron a avanzar a través de los campos de trigo. La temperatura ya era de 75 grados, aunque el sol no había salido todavía. Para el mediodía, alcanzaría 85 grados. El polvo de las orugas de los tanques se mezcló con el humo hasta que la visibilidad cayó a 50 yardas. Los soldados apenas podían ver al hombre junto a ellos. Entonces el desastre golpeó. El humo y el polvo confundieron a las tripulaciones de los bombarderos volando arriba. No podían ver claramente a través de las densas nubes debajo de ellos. Algunos bombarderos dejaron caer sus cargas sobre posiciones canadienses y polacas en lugar de alemanas. Más de 400 soldados aliados se convirtieron en bajas por sus propias bombas. Hombres que habían sobrevivido a artillería alemana y ametralladoras murieron porque sus propios aviones no podían verlos. Los gritos de hombres heridos llenaron el aire. Los médicos corrieron a través del humo tratando de encontrar a los heridos. Los oficiales gritaron órdenes que nadie podía escuchar sobre las explosiones. A pesar de este horrible error, los canadienses siguieron adelante. No tenían opción. La cuarta división blindada canadiense avanzó 7 millas el primer día, pero cada milla costó sangre. Los soldados alemanes se escondían en cada granja y cada parcela de bosque. Tenían ametralladoras instaladas en graneros. Tenían cañones antitanque escondidos detrás de hileras de setos. Los tanques canadienses avanzarían a través de un campo, y de repente proyectiles alemanes llegarían gritando desde 3 direcciones a la vez. Los siguientes 3 días fueron aún peores. El 15, 16 y 17 de agosto trajeron combates casa por casa en cada pueblo a lo largo del camino. Las tropas SS usaron cada edificio como un punto fuerte. Esperarían dentro hasta que los soldados canadienses se acercaran, luego abrirían fuego desde ventanas y puertas. La artillería canadiense disparó 250,000 proyectiles, tratando de volar a los alemanes fuera de sus posiciones. El ruido nunca se detuvo. Día y noche los grandes cañones retumbaban. Los proyectiles silbaban por encima. Los edificios explotaban en escombros y fuego. Cada milla que los canadienses ganaban costaba entre 200 y 300 bajas. Los Argyll and Sutherland Highlanders de Canadá lucharon durante 3 días sólidos para capturar la colina 195 que daba a la ciudad de Falaise. El soldado John Thompson estaba allí. Escribió en su diario que las SS no se rendirían sin importar qué. Cada granja tenía que ser despejada con granadas y rifles. Describió encontrar soldados muertos de las juventudes hitlerianas
que parecían de 15 años todavía sosteniendo granadas en sus manos muertas. Desde el lado alemán, la escena se veía diferente pero igualmente terrible. Los oficiales SS habían recibido órdenes de resistir a toda costa. Estaban comprando tiempo para que el séptimo ejército escapara a través de la brecha. Cada hora que demoraban a los canadienses significaba miles más de soldados alemanes podían huir al este. El as de tanques SS Michael Wittmann había sido asesinado el 8 de agosto, pero sus camaradas continuaron la defensa fanática que él había comenzado. Sabían que probablemente morirían, pero lucharon de todos modos. El general Simons estaba empujando a sus fuerzas exhaustas más allá de sus límites. Sabía que cada hora de demora permitía que más alemanes escaparan. Toda la campaña dependía de cerrar esta brecha rápidamente. En su cuartel general, mirando mapas cubiertos con marcas rojas mostrando bajas, dijo a sus oficiales que debían seguir avanzando sin importar el costo. El 16 de agosto, el pueblo de Falaise finalmente cayó ante las fuerzas canadienses. Los soldados izaron sus banderas sobre los edificios en ruinas, pero la batalla no había terminado. La brecha todavía permanecía abierta. 12 millas todavía separaban a los canadienses de las fuerzas estadounidenses de Patton al sur. A través de esa apertura de 12 millas, los alemanes se vertían como un río. Estaban abandonando su equipo pesado, pero salvando a sus soldados. Camiones y tanques ardían en los bordes de las carreteras, pero los hombres dentro ya habían huido a pie. Los números contaban una historia sombría. Del 14 al 19 de agosto, las bajas canadienses excedieron 4,000 hombres muertos, heridos o desaparecidos. Las bajas alemanas dentro de la bolsa fueron aún más altas. 10,000 alemanes habían sido asesinados. 50,000 ya estaban capturados. Pero entre 20,000 y 40,000 tropas alemanas todavía estaban escapando a través de la brecha. La distancia entre los dos ejércitos aliados se estaba reduciendo de 12 millas a 10 millas a 5 millas, pero se estaba reduciendo demasiado lentamente. El 19 de agosto trajo el momento crítico. La primera división blindada polaca, luchando bajo mando canadiense, alcanzó el pueblo de Chambois desde el norte. Podían ver posiciones estadounidenses en la distancia. La brecha ahora tenía solo 3 millas de ancho. Los canadienses y polacos se prepararon para un empuje final. Si podían unirse con los estadounidenses y sellar la bolsa completamente, el séptimo ejército alemán sería destruido. Pero si los alemanes rompían antes de que la brecha se cerrara, decenas de miles de soldados enemigos escaparían para luchar otro día. Todo colgaba en el equilibrio en esa tarde de verano. Cayó la tarde del 19 de agosto de 1944. La primera división blindada polaca había estado luchando bajo mando canadiense durante días. Ahora estaban en terreno alto cerca del pueblo de Chambois. El mayor general Stanisław Maciek miró a través de sus binoculares hacia el sur. 2 millas de distancia, podía haber posiciones estadounidenses. Después de toda la sangre y toda la lucha, los dos ejércitos aliados finalmente estaban lo suficientemente cerca para tocarse. El capitán Jerzy Wąsowski reunió a sus hombres a las 7:00 esa tarde. Tenía órdenes de liderar una patrulla desde el terreno alto hacia Chambois mismo. El pueblo estaba en un valle entre las fuerzas del norte y del sur. Si las tropas polacas podían alcanzarlo y unirse con los estadounidenses, la bolsa de Falaise estaría sellada. Pero llegar allí significaba cruzar terreno abierto donde soldados alemanes todavía estaban tratando de escapar. Las balas volaban en todas direcciones. Los proyectiles de artillería aterrizaban al azar, mientras unidades alemanas, desesperadas, disparaban a todo lo que se movía. Wąsowski y sus hombres se movieron cuidadosamente por la ladera. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras a través de los campos. Podían escuchar los sonidos de batalla a su alrededor. Las ametralladoras traqueteaban en la distancia. Los motores de tanques rugían. Los hombres gritaban en alemán, inglés, francés y polaco. El aire olía a combustible quemado y pólvora. Y caballos muertos yacían esparcidos por los caminos, porque los alemanes todavía usaban caballos para tirar de muchos de sus vagones de suministros. A las 7:20 de la tarde,
la patrulla de Wąsowski entró en la plaza principal de Chambois. Los soldados estadounidenses de la 90 División de Infantería ya estaban allí refugiándose detrás de edificios. Por un momento nadie se movió. Los soldados polacos y estadounidenses se miraron a través de la plaza. Entonces alguien se rió. Un teniente estadounidense caminó hacia adelante con la mano extendida. Wąsowski la estrechó. Un fotógrafo capturó el momento. Las pinzas del norte y del sur se habían unido. La bolsa de Falaise estaba oficialmente cerrada. Pero cerrar la bolsa en un mapa no significaba que la lucha había terminado. La batalla real apenas estaba comenzando. En la mañana del 20 de agosto, miles de soldados alemanes, dentro de la bolsa, se dieron cuenta de que estaban atrapados. Tenían dos opciones. Podían rendirse o podían intentar romper las delgadas líneas aliadas antes de que el cerco se volviera demasiado fuerte. Muchos eligieron luchar. Las fuerzas polacas mantenían el terreno alto en la colina 262. Los soldados la llamaban Maksuga, que significa la masa en polaco. Desde esta colina podían ver millas en todas direcciones. Podían observar columnas alemanas tratando de escapar. Podían dirigir fuego de artillería sobre vehículos alemanes arrastrándose por los caminos debajo. Pero mantener la colina significaba convertirse en un objetivo para cada unidad alemana desesperada por escapar o rescatar a sus camaradas atrapados. El teniente Alexander Stefanovich estaba manejando un puesto de observación de artillería en la colina 262. Miró hacia el valle abajo y vio miles de soldados alemanes tratando de huir al este. Sus vehículos estaban parachoques con parachoques en los caminos estrechos. La artillería polaca y los tanques polacos disparaban constantemente a las columnas. El ruido era increíble, Stefanovich recordaría más tarde. Las explosiones rodaban a través del valle como trueno. El humo se elevaba en columnas oscuras de camiones y tanques en llamas. Los alemanes seguían viniendo de todos modos, ola tras ola, porque no tenían otro lugar a donde ir. Entonces los alemanes comenzaron a atacar la colina misma. Unidades desde dentro de la bolsa cargaron por las pendientes, tratando de romper y escapar. Al mismo tiempo, fuerzas alemanas desde fuera de la bolsa atacaron desde la dirección opuesta, tratando de abrir un agujero y rescatar a sus hermanos atrapados. Los soldados polacos en la colina 262 de repente estaban rodeados por tres lados. Estaban superados en número. Su munición se estaba agotando, pero mantuvieron sus posiciones porque entendían lo que sucedería si retrocedían. Si los alemanes retomaban esta colina, podrían escapar por miles. Toda la batalla se perdería. Durante 2 días los polacos lucharon en esa colina. La infantería alemana atacó una y otra vez. Los tanques alemanes trataron de empujar por las pendientes. Stefanovich y sus compañeros soldados dispararon hasta que los cañones de sus rifles estaban demasiado calientes para tocar. Cuando se quedaron sin munición de ametralladora, recuperaron balas de soldados muertos. Cuando se acabaron los proyectiles de artillería, pidieron refuerzos canadienses para traer más. El sol golpeaba durante el día. La lluvia caía por la noche. Los hombres estaban exhaustos, hambrientos y aterrorizados, pero no dejaron sus posiciones. El 21 de agosto, las fuerzas canadienses finalmente abrieron paso para aliviar a los defensores polacos en la colina 262. La colina había resistido. La bolsa estaba sellada. Las consecuencias inmediatas fueron asombrosas. Para el 21 de agosto, la bolsa de Falaise estaba definitivamente cerrada. 50.000 alemanes habían sido capturados dentro de la trampa. 10.000 alemanes yacían muertos en los campos y caminos. Los remanentes de 15 divisiones alemanas habían sido destruidos. Estas no eran divisiones cualquiera. Estas eran las mejores unidades que Alemania tenía en Francia. Su efectividad de combate se había ido. El camino a París ahora estaba completamente abierto. El grupo de ejércitos B alemán, que había defendido Normandía desde el día D, ya no existía como fuerza de combate. Pero incluso cuando la batalla alcanzaba su conclusión, algo más estaba sucediendo detrás de escenas. El 20 de agosto, mientras los soldados polacos todavía estaban luchando por sus vidas en la colina 262,
Mientras las tropas canadienses todavía estaban cerrando las brechas finales, el general Patton se sentó y escribió su informe a Eisenhower. En ese informe, Patton afirmó que su tercer ejército había sellado la brecha de Falaise. Reclamó crédito por destruir el séptimo ejército alemán. Escribió sobre valor estadounidense y éxito estadounidense. Minimizó lo que los canadienses habían hecho. No dijo nada sobre las fuerzas polacas sosteniendo la colina 262 contra probabilidades imposibles. No dijo nada sobre las 7,000 bajas canadienses y polacas que hicieron posible la victoria. El informe de Patton enfatizaba que sus fuerzas habían llegado a Argentan primero, lo cual era cierto. Pero llegar a Argentan no era lo mismo que cerrar la brecha. Patton se había detenido en Argentan porque esas eran sus órdenes. Los canadienses y polacos habían continuado avanzando desde el norte, luchando las batallas más duras, cruzando el terreno más peligroso, enfrentando las divisiones enemigas más duras. Habían pagado el precio para cerrar la bolsa. Ahora Patton quería la gloria por el trabajo que ellos habían hecho. El informe aterrizó en el escritorio de Eisenhower mientras el olor del humo todavía colgaba sobre el campo de batalla de Falaise. El comandante supremo leyó las palabras de Patton cuidadosamente. Conocía la verdad. La pregunta era qué haría al respecto. Entre el 24 y el 25 de agosto de 1944, Eisenhower llamó a Patton al cuartel general supremo. La reunión tuvo lugar a puerta cerrada. Ningún estenógrafo estuvo presente para tomar notas. Ningún registro oficial fue creado. Esto era entre dos generales, nada más. Pero las personas que fueron informadas después describieron una confrontación tensa que ningún hombre olvidaría. Eisenhower se había preparado cuidadosamente para esta reunión. Había leído cada informe del campo de batalla de Falaise. Había visitado el corredor de la muerte y visto la destrucción con sus propios ojos. Había hablado personalmente con comandantes canadienses, polacos y británicos. Había estudiado las cifras de bajas y los mapas de batalla. Conocía la verdad en detalle exacto. Ahora tenía que hacer que Patton entendiera que la verdad importaba más que la gloria personal. Los oficiales de personal que fueron informados después de la reunión luego reconstruyeron lo que Eisenhower dijo. El mensaje del comandante supremo fue directo y claro. George, he leído tus informes. He visitado el campo de batalla. He hablado con comandantes canadienses, polacos y británicos. Los canadienses cerraron la brecha desde el norte. Lucharon las divisiones alemanas más duras a través del terreno más difícil. Sufrieron las bajas más altas. Tu ejército llegó a Argentan, donde te ordené que te detuvieras. Mantuviste tu posición perfectamente. Esa era tu misión y la completaste. Pero no cerraste la brecha de Falaise. Los canadienses y polacos lo hicieron. Necesito que tu próximo informe refleje esa realidad. Las palabras fueron elegidas cuidadosamente. Eisenhower elogió lo que el tercer ejército realmente había hecho. Llegar a Argentan era importante. Mantener el hombro sur de la bolsa era trabajo vital. Las fuerzas